Del 2001, vinculado con los temas de los juicios, otra cosa que me acuerdo también es con la sentencia de Cavallo, al tiempo sale también la sentencia de la Cámara Federal, ratificando, que ya le da más envergadura todavía. La sentencia de Cavallo genera mucho impacto, pero nadie lo tomaba en serio, o sea, no pensaban que era un proceso que iba a terminar en la apertura de los juicios. Cuando sale la sentencia de la Cámara Federal, entonces ahí sí, ya empieza la cuestión a cobrar un poco más de peso. Y ahí una cosa que hicimos mucho, pensando el tema de los abogados, ¿no? Seguimos mucho lo que era, porque había una dimensión de la discusión que era política, ¿no? ¿Qué iba a pasar? Y ahí también dábamos el debate. Por ejemplo, la posición más fuerte la tenían ahí sectores que yo, Daniel Gallo, el periodista de La Nación, Rosendo Fraga en Nueva Mayoría, diciendo la apertura de los juicios va a implicar llevar a los tribunales no sé, a miles de oficiales en actividad, va a ser como la caja de Pandora. Entonces estaba toda esta teoría de cerrar la página de la historia, no abrir la caja de Pandora. Nosotros lo que hacíamos, contestábamos políticamente, pero también nos encargamos de hacer proyecciones sobre cantidad de oficiales en actividad que podían llegar a estar vinculados con los juicios, y a nosotros nos daba algo así como 600, 700. No estuvimos tan errados con lo que finalmente ahora están sujetos a proceso, pero en ese momento eran proyecciones solamente para discutir ese argumento, ¿no? De que eso implicaba no poder tener control de las Fuerzas Armadas, política de defensa y demás. Pero después también otra cosa que hicimos fue intervenir mucho en las discusiones jurídicas que generó la reapertura de los juicios, o sea, la inconstitucionalidad. Porque ahí había muchos sectores dentro que son muy influyentes sobre el Poder Judicial y muy influyentes sobre el mundo del derecho, por ejemplo, en la Facultad de Derecho, incluso amigos, ¿no? que planteaban sus dudas sobre la legalidad de una reapertura de los procesos. Por un lado, si se podía volver a discutir o no la inconstitucionalidad de leyes que habían sido aprobadas por el Congreso después de varios procesos, si argumentos de derecho internacional podían llegar a revisar las decisiones que ya había tomado la Corte Suprema sobre la validez de las leyes. Eso era parte del debate, pero los debates más complicados eran si se podía plantear un principio de imprescriptibilidad aplicado hacia atrás, si eso no era violatorio de las garantías, si se podía revisar la cosa juzgada, o sea, todas cuestiones que después terminan siendo muy importantes en los juicios. Y lo decían algunos sectores conservadores, con los que discutíamos, me acuerdo con Padilla, yo escribí un artículo polemizando con Padilla, y Miguel Padilla, un profesor de Constitucional, que él me contestó en La Nación, pero después discutíamos mucho con sectores más, digamos así, liberales, ¿no? Todos los abogados formados en la línea de Nino, ¿no? Que estaban en la Universidad de Palermo, en las cátedras de la UBA, más vinculados al radicalismo, digamos. Y entonces eso generó, hicimos bastante debates jurídicos en la Facultad de Derecho, en Palermo, con presencia de fiscales, defensores, ya empezaban bueno, ¿cuáles son los argumentos? Una cosa es el debate político, otra cosa es el debate social de lo que hay que hacer, y otra es la cuestión jurídica. Bueno, si vamos a juzgar, ¿cuáles son los problemas para reabrir un juicio a tantos años cuando ya hay fallo de la Corte, cuando ya hay causa cerrada? Esto no implica violar las garantías, ¿no? Decían, bueno, esto va a ser un juicio con violación de garantías, entonces eso va a desprestigiar al movimiento de derechos humanos. Eso hoy son debates más perdidos, pero en ese momento eran debates que estaban ahí abiertos, ¿no? Entonces, ese fue un trabajo que hicimos bastante durante el año 2001.